reencontrarte con Dios. Muchos necesitamos esos reencuentros, como muchos también necesitamos esa palabra que sustente y que fortalezca. Y yo no sé si te ha pasado que hay canciones que tú cantas y hay canciones que nos hablan directamente y que nos cantan a nosotros. Canciones que no necesitan un micrófono porque se escucha mejor en silencio en la madrugada, cuando todos duermen menos nuestros pensamientos. Y aquí vamos a ser un poco honestos. Hay momentos en la vida donde uno dice: Dios, no te pido que me des nada, solo te pido que te quedes, solo te pido que me acompañes. Y realmente, eso no se dice cuando todo va bien. Eso se dice cuando se fue alguien que prometió quedarse. Eso lo decimos cuando la familia ya no es como antes. Eso lo decimos cuando el diagnóstico no fue lo que esperábamos. Eso lo decimos cuando el ministerio pasa más o afecta más de lo que nos alegra. Porque hay etapas donde no solo necesitamos un milagro espectacular. Hay momentos en la vida donde solo necesitamos a Dios. Solo necesitamos no sentirnos solos. Solo necesitamos una palabra de aliento. Y lo curioso es que cuando la gente se va, cuando tal vez ya los aplausos no están, cuando los mensajes ya no llegan, es ahí cuando nosotros de verdad descubrimos algo muy poderoso. Y es que Dios no entra y sale de tu vida, a diferencia de las personas. La Biblia no dice Dios te visitará. La palabra de Dios dice Dios estará contigo. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo. ¿Dónde? Donde quiera que vayas. Daré a entender y te enseñaré el camino que debes andar, y mi mirada siempre estará puesta sobre ti. Por eso hay una canción que se llama Él se quedó contigo, cuando nadie ha podido hacerlo. Así que cuando todos se van, Dios permanece. Dios permanece. Normalmente cuando la vida se vacía, entendemos que puede pasar por muchas cosas, por muchas cosas. Hay momentos en la vida donde, aunque es una verdad eterna, Dios nunca fue un visitante. La palabra dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá, me recogerá. Y esta es una verdad bíblica, no solo una canción. La Biblia está llena de momentos donde Dios se queda, aun cuando todo se derrumba. Los que no han leído la historia de Israel, Dios se quedó con Israel en el desierto. Dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. No dijo te sacó rápido del desierto, dijo voy contigo. Ahora, aquí es donde va algo muy difícil a veces de procesar, y es que pensamos que Dios nos va a solucionar todos los problemas, o que Dios va a hacer el dinero que estamos esperando, nos va a dar o va a quitar el dolor de un momento a otro, va a quitar el miedo, el temor de un momento a otro. No, todo es un proceso. Por más que el pueblo de Israel recibía estas palabras, entendía que el valle no desapareció, el valle seguía. Ellos continuaban pasando por el desierto. Lo que no desapareció fue la compañía de Dios y la provisión de Dios. Y son temporadas que todos vivimos en algún momento donde realmente no avanzamos, o tal vez nos quedamos por momentos diciendo: ¿hasta cuándo voy a vivir este proceso? ¿Hasta cuándo van a hacer justicia? ¿Hasta cuándo se va a acabar esto? Porque cada vez vemos el panorama mucho peor. Cada vez vemos las sensaciones, las emociones que nos golpean, la ansiedad, la preocupación, no desaparece. Pero Dios siempre nos da esa compañía que conforta el alma, que nos hace sentir que esas batallas, Ángela, Lisette, no las estamos viviendo solas o solos. Ahora, Jesús se quedó con los discípulos cuando estaban rotos.
Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Jesús nunca prometió ausencia de dolor, aún dijo, pasarán aflicciones. Ahora, las aflicciones son parte del proceso de muchos de nosotros. Las aflicciones a veces son necesarias para volver a la fuente. Los quebrantamientos son necesarios para volver al camino. Los desiertos son necesarios para entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Aún todo aquello que pensamos que ha sido un error, que no merecíamos, a veces es necesario para reencaminarnos, para fortalecer nuestro carácter, para hacernos más fuertes, para evitarnos de peores circunstancias. Y hay algo que casi no se habla en las iglesias, pero que muchísimas personas viven en silencio. Y es a donde vive la abstinencia emocional, algo que hablábamos ayer con una amiga, por eso lo quise adentrar en este mensaje también. Porque cuando una persona se va, no importa si se fue por desvivirse, por abandono, por divorcio, por traición, por distancia o por decisión propia. No solo se va alguien, sino que se va el hábito del alma. Se va la voz que escuchabas, los mensajes que esperabas, la rutina que te sostenía, la presencia de esa persona que de alguna manera te daba identidad, porque a veces nuestra identidad ni siquiera nos la da Dios, no la basamos en Dios, sino que nuestra identidad, como nuestra felicidad, nos la da a veces una persona. Porque esa persona es todo para nosotros. Y no solo hablo de una pareja, hablo a veces de un hijo. Hablo a veces de un amigo. Hablo a veces de una madre, de un padre. Entonces esa voz que escuchabas, ese mensaje que siempre esperabas, esa persona que siempre estaba pendiente de ti, de esas rutinas que sostenías y que se volvían tan habituales en tu vida, empiezan a desvanecerse. Y es ahí donde el cuerpo reacciona. Y hoy vas a entender un poquito esta área emocional porque me gustó estudiarlo un poco. Entendiendo que no solo Dios se queda con nosotros, sino que Él es el único que puede a veces comprender esos vacíos. Y solo en su presencia hay llenura. Entonces muchas veces nos preguntamos por qué el cuerpo reacciona. Y esto no es solo tristeza, no es solo nostalgia. Se le llama abstinencia. Por eso, muchos pasamos por momentos donde nos cuesta dormir, donde nos falta el aire sin ninguna razón, donde el pecho se aprieta, donde a veces esos silencios, esos momentos que antes llenaba esa persona, Lía, Nila, Kelly, duele y la mente vuelve una y otra vez al mismo recuerdo, a recrear los momentos. Y muchos se culpan diciendo, yo no debería estar así. Yo debería hoy estar bien. Ya pasó el tiempo. Ya oré. Ya hice todo lo que dice el libro que me estoy leyendo. Ya hice todo lo que dice la Biblia, pero sigo sintiéndome así. Pero la Biblia nunca dijo que el alma no siente. Mira, Jesús mismo lloró cuando perdió a Lázaro, aún sabiendo que lo iba a resucitar. ¿Sí me hago entender? Dios no te juzga por sentirte a veces vacío. Al contrario, Él te entiende y Él comprende. Ahora aquí está la parte más vital de esta palabra. Dios no compite con lo que perdiste. Dios entra en el espacio que se quedó. Entra en el espacio que se quedó. Por eso nosotros tenemos que, de verdad, aprender a depender de Dios. Y aprender a entender que Dios va a ir obrando en la medida que nosotros también se lo vamos permitiendo. Porque hay veces que le tenemos que permitir a Dios que Él obre. La palabra dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. No dice a los fuertes de corazón, dice a los quebrantados, porque se sobreentiende que al final todos vamos a estar quebrados en algún momento, porque la vida nos va a dar a veces estas situaciones donde personas se van a ir.
Vivi Cris, donde personas ya no van a estar, donde amigos ya van a decidir cortar con esa amistad, donde padres se van a ir o hijos antes de tiempo. Pero Dios nos cuide y nos proteja de todo esto. Ahora, cuando alguien se va, el cerebro entra en un modo alarma, y esto es lo que tenemos que entender. La ciencia lo explica como el apego crea conexiones neuronales. Y cuando ese vínculo se rompe de alguna manera, el cuerpo lo vive como una amenaza real. Por eso duele tanto. Por eso es que de alguna manera parece una adicción. Es muy parecido a una adicción. Y es aquí donde entra Dios de una manera que nadie más puede. Él no intenta reemplazar a la persona. Vuelvo a decir, Él sostiene tu alma mientras sanas, a lo que hay que entender que es un proceso de sanidad. Aún Dios no te dice olvida rápido. No, Dios te dice no estás solo mientras te duele Etel. Aquí no estás solo. Y Él se queda cuando despiertas y lo recuerdas o la recuerdas. Cuando el vacío grita. Cuando no sabes qué hacer con tanto silencio. Cuando sientes que perdiste una parte de ti. Porque a veces se siente como si hubiésemos perdido parte de nosotros. Isaías dice, en toda angustia en ellos, Él fue angustiado. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Eso significa que Dios no observa tu dolor desde lejos, Él lo habita contigo. Y algo hermoso pasa cuando Dios se queda en medio de la abstinencia emocional. Lo que antes te destruía empieza a transformarte, empieza a edificarte. Lo que dolía sin sentido empieza a sanar contigo. Y el vacío deja de ser tumba y se vuelve un lugar, un encuentro con Dios. Y no de golpe, no mágicamente, pero sí realmente. Porque Dios no siempre quita los síntomas al instante, pero nunca se va mientras atraviesas el proceso. Y déjame decirte algo, y esto te lo digo con mucho cuidado, no todo vacío es para llenarlo rápido. Algunos vacíos son para permitir que Dios entre mucho más profundo y Él pueda mirar lo que nosotros a veces no podemos observar. Por eso la Biblia dice, no te dejaré ni te abandonaré. No dice no te sentirás solo, dice no te abandonaré. No dice estarás solo mientras sana y un día sin darte cuenta te lo voy a asegurar. Vas a respirar mejor, el recuerdo ya no te romperá, el silencio no te asustará y descubrirás que Dios no solo se quedó, sino que transformó. Por eso es que hay muchas personas que les cuesta ser felices a través de una pérdida. Por eso hay personas que les cuesta sonreír, se sienten culpables porque sonríen. Se sienten culpables porque vuelven a sentir ese sentimiento de amar otra vez, de sentirse amados. Ahora, es importante entender, familia, que cuando todos se van, Dios se queda para sanar. Hay dolores que nadie puede cargar por ti. Por ejemplo, hablemos también de este tipo de dolores. Una traición, una pérdida, un abandono, una decepción profunda. Vuelvo acá con esta palabra que ha sido tan consecuente estos días y es: cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Ahora la pregunta es, ¿Dios no se acerca cuando estás fuerte? Él se acerca cuando estás roto. Cuando estamos fuertes, a veces ni siquiera vamos a Dios. No vamos a mentir sobre eso, ¿no? Dios no se queda para observar, ya sabemos que Él se queda para sostener. No te desampararé ni te dejaré. Refugio, sustento, consuelo y sanidad encontramos en la medida que nos acercamos a Dios. La neurociencia habla del acompañamiento
Y los estudios reales sobre esto confirman que la sensación de no estar solo es la que reduce la ansiedad. Por eso cuando estamos solos viene la ansiedad. Cuando llevamos mucho tiempo de compartir o de estar conectados a una persona, por eso viene la ansiedad. Y es cuando la fe activa zonas cerebrales asociados a la seguridad y a la esperanza, la fe de que esto pasará, de que esta circunstancia no será para siempre. Ahora ahí donde viene la oración constante, la oración en la que disminuye el cortisol. Ya sabemos que el cortisol es la hormona del estrés. Por eso la medicina emocional habla de un acompañamiento espiritual. Cuando hay un acompañamiento espiritual, esto mejora procesos de duelo, reduce la presión, fortalece la resiliencia. Y la Biblia lo dice antes: el Señor es mi fortaleza y además es mi escudo. Dios no solo acompaña el alma, sostiene el cuerpo y la mente. Ahora, ¿yo cómo puedo vivir con esta verdad hoy? ¿Cómo puedo acoplarla a mi situación, a mis necesidades, a cómo me siento vulnerable hoy? Porque por fe andamos, dice la palabra, y no por vista. Acepta que Dios está aunque no lo sientas. Dios está ahí. La presencia de Dios no depende de tus emociones. Depende muchas veces de que puedas acercarte a Él en tus peores momentos. Ahora, a veces necesitamos un abrazo, yo lo sé, pero a veces no lo tenemos cerca, a personas que nos abracen. Dayani, nos toca en su presencia fortalecernos. Otra de las cosas que podemos hacer es no demostrarte fuerte todo el tiempo en casa, porque a veces nos mostramos como muy fuertes cuando por dentro estamos destruidos. Entonces, es bonito que tus hijos vean la vulnerabilidad también. No sabes cuánto ayudará eso. Que también sientas el amor de un hijo o de tu pareja que está ahí para sostenerte. Ahora, habla con Dios desde el dolor, no desde la apariencia, porque el problema es cuando hablamos con Dios desde la apariencia, o cuando hablamos aún con nuestros hijos, con las personas cercanas, desde la apariencia. No habla desde el corazón. Dice: derrama delante de Él vuestro corazón. Ahora, esto lo debemos hacer en personas seguras, Cintia, en personas que de verdad sepamos que van a ser de bendición y no terminen siendo de caída para nosotros. Dios nunca se va a asustar con tu honestidad. Aún hay cosas que solo deberíamos contarle a Dios. Hay cosas que no podemos ir a las personas porque nos traicionarían, porque aprovecharían de eso para hacernos daño. Porque tú no sabes qué día esa persona esté brava o simplemente no esté de acuerdo contigo y va a aprovecharse de lo que tú le contaste para destruirte, para hacerte daño. El ser humano a veces se vuelve nuestro peor enemigo cuando era nuestro mejor amigo. Eso pasa. Por eso maldito el hombre que confía en el hombre. Al final hay cosas que solo le tienes que contar a Dios. Hay otras que sí puedes ocupar con personas que te aman. Mimi. Así que permite que Dios ocupe el lugar que otros dejaron. Él dice: yo te sanaré tus heridas. Y no llenes el vacío con sustitutos, que a veces decimos: un clavo saca otro clavo, no se trata de eso. Deja que Dios sane de raíz. El tiempo no lo cura todo. Yo prefiero, y sé que tú has entendido que tú prefieres que mejor te cure Dios. Buenos días, Jackson, Mary. Ahora me gustaría, antes de continuar, Dayan, que tomaras un momento para reflexionar sobre esto. ¿Estás viviendo esta abstinencia? ¿Estás viviendo algo como una dependencia? ¿Estás viviendo algo como una adicción sobre lo que ha pasado, sobre las pérdidas que has tenido? Pues es tiempo de empezar a sanar, de empezar a dejar que Dios obre, de empezar a dejar que Dios transforme. Pero antes de continuar, recuerda también que si tienes a alguien con quien compartir esta palabra, es momento de compartir. Y si no nos has seguido, aquí nos puedes seguir. Gracias a los que ya lo están haciendo. Ahora, bienvenidos a todos los que van llegando también. Hay cosas que debemos de vencer para que esto reine, o esta verdad reine en nuestro corazón. Entonces, una de las cosas que debemos de vencer es la soledad mal gestionada. Debemos de vencer el miedo al abandono. Debemos de vencer la dependencia emocional. Debemos de vencer la idea de que si no está este alguien, no puedo seguir viviendo. La palabra dice que el Señor es nuestro ayudador y no temeremos. Ahora,
¿Qué es la soledad mal gestionada? Es que nunca me acostumbré a vivir solo, a estar solo. Me cuesta estar solo. Me da pánico, miedo. Aún muchas veces he perdido oportunidades de mi vida por no estar solo. Sigo en relaciones tormentosas por no estar solos. Sigo permitiendo que personas se aprovechen o personas de alguna manera, aunque sé que se están aprovechando de mí, sigan haciéndolo porque simplemente no quiero estar solo. Y esto es peligroso. Es peligroso, familia. En la medida que nosotros no gestionemos bien la soledad, en la medida que nosotros no aprendamos a estar con nosotros mismos, a entender que sí se puede vivir solo. Cuando toca, toca, sí se puede. Y van a ser de las mejores temporadas de tu vida si aprendes a gestionarlo bien. Si aprendes a amarte, que seas tú el primer amor de tu vida, que aprendas a dedicarte a ti, que aprendas a valorarte a ti, que empieces a tener conversaciones contigo mismo, contigo misma, que empieces a regalarte tiempos valiosos para ti. La soledad bien gestionada termina siendo muy bien eh, como de las mejores temporadas que tú puedas vivir. Ahora, hay un miedo al abandono, yo sé. Muchos de nosotros crecimos con miedo al abandono porque de alguna manera nos abandonaron. Un padre que nos abandonó, una madre que nos abandonó, o los dos nos abandonaron y nos quedamos con un abuelo, o en el peor de los casos, en casas que no eran las nuestras, con personas que no nos conocían. Entonces este miedo generado desde nuestra niñez ha venido a pegar durísimo hoy en día. Entonces por eso también hay un miedo constante al abandono. Y esto también crea que personas que vean esa debilidad en ti se aprovechen y te manipulen y te traten mal y te terminen convirtiendo como ellos quieren que seas para que tú hagas y seas simplemente un esclavo de esa persona. Hablo emocionalmente y en todas las áreas. Entonces son cosas que debemos de sanar. Esto va a ayudar a que dejamos de depender emocionalmente para sentirnos bien de personas. Yo no puedo dejar que mis emociones dependan de una persona porque soy esclavo de esa dependencia emocional. En la medida que yo no gestione bien mis emociones, no voy a poder seguir adelante porque va a afectar mi trabajo, va a afectar mi calidad de vida, va a afectar todo. Todo lo afecta. Todas las áreas de mi vida son afectadas cuando hay una dependencia emocional. Que si esa persona no me dice que me quiere, si esa persona no me dice que me ama, si esa persona no hace lo que yo considero que debe hacer, pues me siento abandonado emocionalmente y me desestabilizo. Entonces la idea no es que si no está alguien no puedo, es claro que sí voy a poder. Y esto va en una reconfiguración de lo que yo soy y de que yo debo aprender a vivir conmigo mismo. Y sé que a veces es difícil porque ni siquiera nosotros nos aguantamos. Porque sé que muchos de nosotros no podemos vivir con nosotros mismos porque no hemos trabajado, no hemos gestionado bien. Ahora, Cristo reina cuando ya no te defines por alguien que se fue. Cristo solo puede reinar si no... Es como si no entiendes por quién se quedó. ¿Quién se quedó contigo? ¿Quién se ha quedado contigo? Sé que el silencio es incómodo, a veces, Angie, pero no es el final, no es el fin del mundo. Si nosotros no aprendemos a vivir también en tiempos de silencio, por eso es que a veces no escuchamos la voz de Dios. Porque el silencio es incómodo, pero también en medio de los silencios es cuando más Dios puede hablarte. Cuando más te encuentras contigo mismo. Cuando más puedes entender lo que tu alma grita. Cuando puedes reevaluar cómo estás. Así que no te quedes solo. Escucha esto con el alma, tal vez perdiste cosas. Tal vez perdiste personas, tal vez perdiste etapas, pero nunca perdiste a Dios.
Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Cuando todo cambia, Él permanece. Él no cambia. Tal vez las personas cambian. Las personas se utilizan. Las personas terminan destruyéndote, pero Él no lo hace. Él no lo hace. Y antes de terminar este mensaje, déjame decirte algo con el corazón. Tal vez este año perdiste más de lo que ganaste. Lo puedo entender. Tal vez tuviste que ser fuerte cuando en realidad estabas cansado. También lo puedo entender. Tal vez sonreíste en público y oraste en privado muchas veces. Pero si hoy sigues aquí, si sigues respirando, si sigues creyendo aunque con una fe chiquita, no fue suerte, no fue casualidad, fue porque Dios se quedó contigo. Y se sigue quedando contigo. Se sigue quedando contigo. Y Él se quedó en medio del dolor, también se quedará en la sanidad, también se quedará en la noche, también estará en el amanecer. No fue casualidad, no fue suerte, familia. Sé que esta palabra a veces hay muchos que nos ha tocado porque todos hemos pasado por esto. Aún yo mismo, en una etapa de mi vida, tuve que aprender a vivir solo. Esto ocasionó tal vez que fuera mucho más fuerte. Fue una de las mejores etapas de mi vida porque aprendí a amarme a mí mismo, aprendí a conocerme, aprendí a tener silencios. Es como cuando uno viaja solo, no es fácil viajar solo. Hacer un viaje a otro país solo, pero son de los mejores momentos de nuestra vida. Económicamente no, porque viajar solo sale muy caro. Pero espiritualmente, emocionalmente sí nos va a ayudar. Sí nos va a ayudar. De muchas maneras. De muchas maneras. Así que hay momentos donde tienes que decir, voy a hacer solo este plan. Nadie te va a querer acompañar a algunos planes. Pero tienes que disfrutarlos. Ir a cine solo, ¿por qué no? Ir a la playa solo, ¿por qué no? Hay tantas cosas que también a veces necesitamos vivir y son tan necesarias que muchas veces no las vivimos por miedo. Por miedo. A veces los hijos se van a ir de casa. Le hablo a las madres que no quieren soltar a los hijos. Se van a ir un día de casa. Por eso tu propósito no puede ser madre siempre. O ser padre siempre. Se van a ir de casa. Propósito no puede ser siempre estar con tu pareja. A veces se va a ir antes de tiempo. ¿Y qué vas a hacer? Tu propósito no solo puede ser el tener un negocio, la empresa que has sostenido, que ha sido como tu hijo. Y si se acaba, ¿qué pasa? ¿Se te acaba la vida? Mimi, Dayan, Kiani, Romel, Karen, no se nos puede acabar la vida. Por eso tiene que haber algo más. Siempre tiene que haber algo más. Algo que nos sostenga en todo tiempo. Algo que de verdad nos ayude, porque el propósito en nuestra vida es tan fundamental. A veces pasamos nuestro propósito de vida en algo que nos guste, que se nos pase el tiempo rápido, en que traiga beneficio para la sociedad, pero el propósito va mucho más allá de eso. Basamos el propósito en cuando termine mi propósito es terminar la carrera. Esos son metas. Mi propósito es tener hijos. Son metas, son proyectos de vida. Mi propósito es viajar. Pero cuando viajas, ¿qué pasa? Se acaba el propósito. No, el propósito tiene que ir ligado a la asignación que Dios nos da. El propósito tiene que ir ligado a servir con no solo con nuestros talentos, porque nuestros talentos a veces solo se utilizan para la parte económica o para sostenernos. Tiene que ir mucho más allá a través de los dones. Todos tenemos por lo menos un don. Y el don no se vende a veces. El don se utiliza para bendecir, para servir a los demás. Tal vez tú tienes el don de hacer reír. Es un don que Dios te ha dado. Un don, el don de la gracia. El don del conocimiento, de la sabiduría, para que tienes una sabiduría sobrenatural, no humana.
no basada en las experiencias, sino es una sabiduría para guiar a las personas. Un conocimiento puedes ver mucho más allá. El don de Él se llama evangelismo, evangelizar a personas. A través de tu testimonio puedes decirle a muchos, yo pude salir de ahí. Tú también puedes vencer esa adicción. Yo lo pude hacer. Y cuentas cómo, don de la organización. Son dones que Dios nos da. Y tu don está ligado al propósito. No tienes que ser un predicador, no tienes que ser el cantante, no tienes que ser el evangelista, no tienes que ser el ador. No. Basta con que siendo ama de casa, siendo amo de casa, hoy hay muchos amos de casa, siendo doctor, siendo arquitecto, siendo creador, pues ahí vivas el propósito, que metas ahí tu don. Y es ahí donde la vida se vuelve mucho más fácil y más sencilla y dejamos de depender emocionalmente de las personas. Gestionamos mejor la soledad, el miedo al abandono y la dependencia emocional. La idea de si alguien no está, no puedo seguir viviendo. Y esto es un proceso que todos tenemos que pasar en algún momento. Todos pasamos por estas etapas, pero como hoy te estoy hablando, de alguna manera te estoy ayudando a gestionarla a través de no solamente de la Biblia, sino también de la ciencia, de la medicina, que se le llama abstinencia emocional también. Cuando una persona se va, no importa si se fue por muerte, abandono, divorcio, traición, distancia o decisión propia. No solo se va alguien, se va un hábito del alma. Se va la voz que ya no escuchas, el mensaje que esperabas, la rutina que te sostenía y la presencia que te daba identidad. Por eso hablamos de un cuerpo que reacciona, que te cuesta dormir, te falta el aire sin razón, el pecho se aprieta, el silencio duele y la mente vuelve una y otra vez al mismo recuerdo. Bueno, Dios no compite con lo que perdiste. Dios entra en ese espacio que quedó. Así que me gustaría que si tú estás pasando por esta abstinencia, estás pasando por esta que parece una adicción o simplemente no has entendido que Dios se queda contigo aunque todos se van. Y que cuando Dios se queda contigo, Él reconstruye tu autoestima, reconstruye tu amor propio y reconstruye el propósito. Reconstruye el propósito. Así que vamos a orar. Si tú necesitas oración, espero que encuentres libertad a través de esta oración. Hay algo que libera mucho y es poder permitir que la paz que sobrepasa todo entendimiento te guarde. No solo guarde tu corazón, sino tu mente a lo largo adelante. Entonces permite que esa paz que hoy puedes percibir o sentir, que este mensaje de alguna manera te ha llegado para reconstruirte y para fortalecerte y también para invitarte a vivir y a disfrutar también de tus tiempos de soledad, de disfrutar de los tiempos que Dios te da. La vida es un ratico, familia. Ayer en la noche hablábamos de algo muy importante y antes de orar quisiera que meditaras en ello porque sé que alguien necesita escuchar nuevamente esta parte. Y es que a veces tenemos que votar e entregarle a Dios, escupir lo que nos está destruyendo por dentro. Cosas que no nos están dejando vivir porque Dios ha querido que nosotros vivamos y vivamos en abundancia. Y todo aquello que nosotros permitamos que se quede ahí en el corazón, el rencor, el odio, el temor, el miedo, el abuso, la mentira, todo lo que se queda aquí en el corazón se vuelve una fortaleza y termina destruyéndonos. Estamos sobreviviendo, vivimos como zombies. Vivimos a despensa de lo destruido que está el corazón y nos aferramos al odio, al rencor, a la venganza, a que se haga justicia cuando tal vez nunca se haga.
Y lo peor, vivimos esperando que esa persona se disculpe o que esas personas que hicieron ese daño se disculpen, pero personas que están rotas no van a poder a veces sanar si no tienen a Dios en su corazón, si no saben cómo hacerlo. Por eso a veces toca delante de Dios botar todo, o delante de esas personas que sabes que te van a escuchar y que te van a guardar el corazón. ¿Por qué? Porque lo que no se expone a la luz queda en las tinieblas y el enemigo lo utiliza para destruirte. Y en la medida que nosotros podamos estar en paz ahí y aquí, vamos a vivir de verdad la eternidad que se vive hoy, no cuando te mueras. El cielo se vive aquí en la tierra. Yo siempre les he dicho, familia, cuando venga el arrebatamiento que venga, pero yo estoy viviendo el cielo aquí en la tierra. Día a día lo trato de vivir. Para mí la eternidad, o eso que tanto se habla, se vive desde que yo tengo a Dios en mi corazón, porque es el único que puede quitar todas las tinieblas o hacerme extender hacia adelante, olvidando el pasado, que lo dejo atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Vuelvo a decir, aunque no fue tu culpa que te hayan dañado, es tu responsabilidad escupir, sacar, botar todo aquello que no te deja avanzar. Y ahí es donde vas a entender que Dios sí se queda contigo, que no necesitas de una persona para ser feliz, no necesitas de tus hijos para ser feliz, no necesitas de tus amigos para ser feliz. Yo aprendo a ser feliz con lo que tengo, con lo que soy. No necesitas a tu esposo o a tu esposa para ser feliz. Aprendo a vivir con lo que soy. Dios me acompaña y Él, en los momentos de soledad, es mi fiel compañero. Y aprendo a verme y amarme y a respetarme y a tener tiempos maravillosos también conmigo. Porque me amo, porque me empiezo a respetar, porque me empiezo a valorar, porque empiezo a verme cada vez mejor. Y si te ves mal, pues trabaja en verte bien. Trabaja en cuidar ese cuerpo, trabaja en cuidar tu mente, en cuidar tu corazón. Porque a veces decimos si nos miramos y no nos vemos bien. Pero es ahí donde tenemos que empezar a trabajar a cada día, ser una mejor versión de nosotros hasta que nos guste lo que vemos, hasta que recuperemos el valor, hasta que entendamos que si yo no me amo, si yo no me respeto, si yo no me valoro, si yo no soy feliz, pues no voy a poder extender eso. Lo único que voy a dar a los demás, aún a mis hijos, es inseguridades, es temor, es miedo. Y aunque no lo creas, a veces somos los culpables de muchas de las malas decisiones de nuestros hijos porque nosotros infundimos ese temor en ellos. Por eso tu deber a veces es intentar ser más como Él día a día, más seguro, reconstruirte en lo que Dios dice de ti. Y te hablo porque tú sabes de lo que te estoy hablando hoy. Porque todos estamos en ese proceso. Ninguno de los que está acá no está en ese proceso. Y Padre Celestial, hoy te damos gracias porque cuando otros se fueron, tú te quedaste conmigo. Gracias por sostenerme en medio del dolor, por acompañarme en medio del silencio y por no abandonarme cuando estaba débil. Te doy gracias, Señor, porque hoy estoy orgulloso de lo que he conseguido. Estoy orgulloso de que he podido vencer pensamientos, de que he vencido circunstancias que nunca pensé vencer, de que hoy me siento más seguro de mí en muchos aspectos.
de que he podido dejar atrás pensamientos, situaciones. Date crédito hoy, dile Señor, gracias por ayudarme a seguir adelante. Porque si estoy de pie es porque sé que tú estás conmigo. Otras veces me quedé aquí tirado en la cama, no quería salir a trabajar, no quería hacer nada, pero hoy estoy de pie. Hoy estoy aquí porque tú me has sostenido, Señor, en medio de mi dolor, me has acompañado en medio de los silencios. Gracias por no abandonarme cuando estaba débil, Señor, por poner personas maravillosas en mi camino. Y hoy te entrego mis pérdidas, te entrego mis heridas y te entrego mis vacíos. Y te pido, Señor, que ocupes el lugar que quedó roto en mi corazón, porque todavía me duele. Pero que me duela, que sienta esta abstinencia, que a veces sienta esta soledad. Sé que no me va a acabar, porque sé que esto lo voy a sanar, esto lo voy a vencer. Sáname, Señor, y abraza a todos los que hoy están pasando por este proceso. En el nombre de Jesús, yo te bendigo. Y tal vez este año no empezó de la mejor manera. Tal vez tuviste que ser fuerte cuando en realidad estabas cansado. Tal vez sentiste que la vida se te acababa o sonreíste para que los demás no lo vieran. Pero hoy Dios te recuerda que Él ha estado contigo y que no estás solo y que te va a levantar, te va a sostener con su diestra victoriosa. Y es en el nombre de Jesús que entregamos este tiempo y que te pedimos, Señor, fortaleza y llenura en el nombre de Jesús. Decimos amén y amén. Y si esta palabra era para ti, déjame un amén. Déjame un amén en los comentarios. Déjame saber que Dios te habló hoy. Así es, lo tomo, lo atesoro en mi corazón y si tengo que anotar, lo anoto. Las cosas que hoy aprendí, las cosas que sé que tengo que empezar a hacer y cosas que de verdad Dios me ha enseñado y me ha hecho ver. Si tú quieres conectarte siempre más con Dios, recuerda que nosotros compartimos un devocional diario. Esto lo compartimos a través del WhatsApp. Para que tú te conectes con este grupo por WhatsApp, me escribe la palabra devocional a mi Instagram. Estoy como Jesús David Osorno. Me escribes en el Instagram la palabra devocional, te mando el link y te incluyes. Y para los que quieran compartir esta prédica, saben que aquí estamos en YouTube y lo único que tienes que hacer es compartirla o si la quieres volver a escuchar. Suscribirte es gratis. Seguirnos es gratis.